Hola, mi nombre es José Antonio y soy el creador de este canal. En la Iglesia Católica se bautizan a niños y adultos, no solamente a los adultos, como hacen algunas otras denominaciones. Las otras denominaciones argumentan que no hay necesidad de bautizar a los niños, puesto que tales no tienen pecados. Si el bautismo fuera solo para el perdón de pecados, los hermanos de otras denominaciones tendrían razón. Ciertamente sería más conveniente bautizarse de adulto, puesto que un niño no tiene más que el pecado original. Salmo 51, verso 7. Tú ves que malo soy de nacimiento, pecador desde el seno de mi madre. Vemos pues que nacemos en pecado, mas de niños no cometemos pecados graves, puesto que somos inocentes sin malicia, cometiendo algunos pecados por desconocimiento. Siendo así, los hermanos de otras denominaciones tendrían razón, sería mejor bautizarse de adulto. Pero eso si el bautismo fuera solo para el perdón de pecados. Pero el bautismo no es solo para el perdón de pecados. El perdón de pecados es una extensión de la gracia que se adquiere en el bautismo. La razón principal del bautismo es que por medio de él pasamos a formar parte de la iglesia de Cristo y adquirimos la dignidad de ser hijos de Dios, y al ser hijos de Dios, coherederos con Cristo del reino de los cielos. Recuerden que en el lenguaje bíblico se le llama y compara a la iglesia con un cuerpo. Carta a los Efesios capítulo 1, versos 22 y 23. Dios colocó todo bajo sus pies y lo constituyó cabeza de la iglesia. Ella es su cuerpo y en ella despliega su plenitud, el que lo llena todo en todos. Veamos ahora cómo por medio del bautismo recibimos el Espíritu Santo y pasamos a formar parte de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Primera carta a los Corintios capítulo 12, versos 2 y 13. Las partes del cuerpo son muchas, pero el cuerpo es uno, o sea, la iglesia es una. Por muchas que sean las partes, todas forman un solo cuerpo, o sea, una sola iglesia. Así también Cristo, hemos sido bautizados en el único Espíritu para que formáramos un solo cuerpo. Ojo, al ser bautizados pasamos a formar parte de este único cuerpo, o sea, a formar parte de la iglesia. Ya fuéramos judíos o griegos, esclavos o libres, y todos hemos bebido del único Espíritu. Por muchos que seamos griegos, esclavos, libres, judíos, etc., somos uno solo, estando unidos por un mismo Espíritu, el cual todos en el bautismo hemos recibido, como dice la Biblia, de la cual todos hemos bebido. Dicen pues los hermanos de otras denominaciones que para qué bautizar a los niños si no tienen pecados. Y dicen que Jesús nos puso el ejemplo bautizándose él de adulto. Hermanos, pongan atención. En primer lugar, el que bautizó a Jesús fue Juan, hijo de Zacarías e Isabel. Tal solo era mayor que Jesús unos meses. Y siempre que se constituye a alguien en un deber, tal lo ejerce de adulto. No era conveniente que un niño bautizara a otro niño. Además, si el bautismo fuera solo para el perdón de pecados, ¿qué necesidad tenía Jesús de bautizarse si él no tiene pecados? Mas por medio del bautismo nos hace partícipes de sus gracias, de ser hijos de Dios, coherederos del reino de los cielos. Y si hermanos de Cristo, somos también linaje de Abraham, pertenecientes a su pueblo y a sus promesas, ya no existiendo divisiones entre judíos y gentiles, siendo todos ahora parte de una misma nación. Evangelio según San Mateo capítulo 3, versos 16 y 17. Una vez bautizado, Jesús salió del agua. En ese momento se abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios que bajaba como una paloma y se posaba sobre él. Al mismo tiempo se oyó una voz del cielo que decía: Este es mi Hijo, el amado, este es mi elegido. Carta a los Gálatas capítulo 3, versos 26 al 29. Ustedes están en Cristo Jesús y todos son hijos de Dios gracias a la fe. Todos se han revestido de Cristo, pues todos fueron entregados a Cristo por el bautismo. Ya no hay diferencia entre judío y griego, entre esclavo y hombre libre. No se hace diferencia entre hombre y mujer, pues todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Y si ustedes son de Cristo, también son descendencia de Abraham y los herederos de la promesa. Todos pues, por medio del bautismo, dejamos de ser paganos, dejamos de ser extranjeros de un pueblo ajeno a Dios, sino que pasamos a ser parte del pueblo de Dios, descendientes de Abraham, herederos de sus promesas, como el pueblo de Israel. Y si ellos lo son en la carne por medio de la circuncisión, señal visible del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto,
Nosotros lo somos según el Espíritu, por medio del bautismo, señal visible del nuevo pacto. Génesis capítulo 17, verso 9 al 12. Dijo Dios a Abraham: guarda mi alianza, tú y tus descendientes después de ti, de generación en generación. Esta es mi alianza contigo y con toda tu raza después de ti, que ustedes deberán guardar. Todo varón entre ustedes será circuncidado. Ustedes cortarán el prepucio y esta será la señal, repito, la señal de la alianza entre yo y ustedes. En adelante y para siempre todo varón entre ustedes deberá ser circuncidado a los 8 días después de su nacimiento, tanto el nacido en tu casa como el extranjero que haya sido comprado como esclavo. Así como ellos debían de circuncidarse para pertenecer al pueblo de Dios y ser partícipes de las promesas de Dios, los cristianos debemos ser bautizados para formar parte del pueblo de Dios y de su iglesia, herederos de sus promesas. Y no solo eso, sino que por Cristo, con Él y en Él adquirimos la gracia de ser hijos de Dios. Y las palabras que dice la Escritura, las cuales fueron dichas a Jesús en el bautismo: este es mi Hijo amado, son dichas cuando somos bautizados. Ojo con el siguiente versículo. Noten cómo se compara la circuncisión con el bautismo, cómo se hace una distinción de la señal del antiguo pacto a la señal del nuevo pacto, desechando lo anterior, estableciéndose uno con mejores gracias y dones de un nuevo pacto. Carta a los Colosenses capítulo 2 versos 11 y 12. En Cristo recibieron una circuncisión, no humana, no quirúrgica, que los despojó enteramente del cuerpo carnal. Esta circuncisión de Cristo es el bautismo. Repito, la circuncisión de Cristo es el bautismo, en el cual fueron sepultados con Cristo, y en él fueron luego resucitados por haber creído en el poder de Dios que los resucitó de entre los muertos. Abraham recibió la señal de la circuncisión siendo él adulto, mas Dios le dice que circuncide a todos los de su casa, y él circuncida tanto adultos como niños. Jesús y los apóstoles recibieron el bautismo de adultos, mas así como Abraham, después los apóstoles transmitieron a todos los de su casa el bautismo, sin importar si son adultos o niños. Hechos de los Apóstoles capítulo 2 versos 38 y 39. Pedro les contestó: arrepiéntanse y cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesús, el Mesías, para que sus pecados sean perdonados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo. Recuerden que ya mencionamos que recibimos el Espíritu Santo en el bautismo, y aquí lo repiten y lo pone como un don. Ahora veamos si este don es solo para los adultos o también para sus hijos. Porque el don de Dios es para ustedes y para sus hijos. Ojo, para ustedes y para sus hijos. Y también para todos aquellos a los que el Señor nuestro Dios quiera llamar, aun cuando se hayan alejado. En pocas palabras, los apóstoles bautizaban tanto adultos como niños. El bautismo es un don de Dios para ustedes y sus hijos, para todos los de su familia. No se hace distinciones. Tan es cierto que Pablo bautizó a toda una familia. Hechos de los Apóstoles capítulo 16 verso 15. Recibió el bautismo junto con los de su familia. Repito, recibió el bautismo junto con los de su familia. O sea que se bautizó esa persona y todas sus familias sin distinción de personas. Y luego dice: nos suplicó: si ustedes piensan que mi fe en el Señor es sincera, vengan y quédense en mi casa. Y nos obligó a aceptar. Ojo, así como Abraham circuncidó a todos los de su casa, sin distinción de adultos y niños, los de esta casa son todos bautizados. Y esto que se menciona aquí, en este pasaje, se vuelve a repetir más adelante con otra familia. Hechos de los Apóstoles capítulo 18 verso 8. Crispo, uno de los dirigentes de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su familia, y de los corintios que escuchaban a Pablo, muchos creían y se hacían bautizar. En pocas palabras, Crispo con toda su casa recibieron el bautismo. Hermanos, pongan atención y escuchen bien.
Es doctrina satánica el decir que no hay que bautizar a los niños, el decir que solo se bautizan a los adultos o que no se debe de bautizar a los niños. Tales palabras no son bíblicas. Tales ideas se las inspiró Satanás. Pues sepan bien, no hay, repito, no hay ninguna cita bíblica que diga prohibido bautizar a los niños o que diga solo hay que bautizar a los adultos. No existe ninguna cita bíblica que hable explícita o implícitamente de tal cosa. Al contrario, hay muchas alusiones bíblicas que es correcto y está bien y válido el bautizar a los niños. Ese pensamiento de que no hay que bautizar a los niños porque no tienen pecados es un pensamiento que les inspiró Satanás, pues solamente Satanás se opondría a que un niño pase a formar parte de la iglesia, a que un niño pase a ser hijo de Dios. El negar el bautismo a un niño está lejos de ser un pensamiento santo. Si la circuncisión, señal visible del antiguo pacto, era tan importante que aquel padre que no circuncidara a su hijo era merecedor de la muerte, cuanto más merecedor de la muerte es un padre que le niega el bautismo a su hijo. Ojo con el siguiente versículo. Éxodo capítulo 4, verso 24 al 26. Cuando Moisés iba de camino, el ángel de Yahvé se le presentó en el lugar donde pasaba la noche, con intención de quitarle la vida. Tomó entonces Séfora un cuchillo de piedra y cortando el prepucio de su hijo, tocó los pies de Moisés. Luego dijo: tú eres para mí un esposo de sangre. El ángel lo dejó. Ella había dicho estas palabras, esposo de sangre, a causa de la circuncisión. Hermanos, si Dios pensaba quitarle la vida a Moisés a causa de aún no haber circuncidado a su hijo, ¿crees que tú eres mejor que Moisés? Comprende y compara. Primero, ¿eres tú más santo que Moisés? Segundo, si desagradó a Dios que no se circuncidara a un niño, siendo que la circuncisión es una señal de un pacto anterior e inferior al bautismo, cuanto más es de desagrado a Dios el que alguien niegue el bautismo a un niño. Evangelio según San Mateo capítulo 19 verso 14. Jesús les dijo: dejen a esos niños y no les impidan que vengan a mí. El reino de los cielos pertenece a los que son como ellos.